Ah, mira, no, espérate, yo soy Blancas, ¿verdad? Mira. ¡Pam! ¡Ya bailas! ¡No! Capítulo 21. Vigilantismo 101. Resumen. Izuku necesita algo en que ocupar su tiempo libre. Resulta que esa cosa está golpeando a los villanos. El jefe Tsuragama estaba exhausto. Por segunda vez esta semana, una patrulla policial estándar encontró a un grupo de villanos atados y suspendidos de una farola. En su mayoría delincuentes de poca monta y ladrones de poca monta, alguien había decidido que la policía y los héroes no estaban haciendo lo suficiente para disuadir el crimen y lo habían tomado en sus propias manos. No estaba mal per se, dado que todos los que habían encontrado atados ya eran buscados por una larga lista de delitos, pero había reglas sobre este tipo de cosas. Kenji no quería cambiar a un grupo de traficantes de poca monta y cleptómanos por un vigilante potencial. No solo hicieron las cosas más difíciles para los héroes y la policía, sino que también significaron que la gente no sentía que esas instituciones los protegieran lo suficientemente bien. Al menos los delincuentes no acababan en bolsas para cadáveres. Conocía a muchas personas que trabajaban en el distrito de Osu, y Kenji no envidiaba en lo más mínimo su problema con Stendhal. Miró el expediente del caso una vez más, en un último ataque de frustración antes de irse a dormir. Los fragmentos de imágenes de CCTV que existían se combinaron con los múltiples testimonios de villanos, para formar una imagen bastante decente de quién era. Según lo fuerte que era, pudieron determinar que se trataba de un adolescente mayor o un adulto joven de estatura y constitución musculosa promedio. Se podía ver cabello verde detrás de las diversas máscaras que usaba, pero con lo variadas que podían ser las apariencias, esa no era información muy útil. Su quirk era un asunto diferente de discernir. Parecía no tener beneficios de combate obvios más allá del músculo extra y reflejos más rápidos, que también podría haber obtenido a través del entrenamiento. No hay mutaciones obvias para un Kirk mutante, a menos que estén ocultas detrás de su máscara. No hay transformaciones obvias, por la misma razón. Todo lo que podían pensar era en un emitter Kirk menor, dado que usaba ráfagas de electricidad de alto voltaje. Pero incluso eso estaba en duda, ya que podría simplemente llevar una pistola paralizante o algo similar. Prefería usar armas improvisadas en lugar de llevar un cuchillo o algo similar, y aparentemente era bastante bueno alterando los sistemas de seguridad. Tal vez un buen descanso nocturno me permita resolver esto, pensó Kenji. Claro, eso no había funcionado durante los últimos meses desde que este justiciero apareció por primera vez, pero tal vez esta fue la noche en que todo encajó. Esta línea de pensamiento no tenía nada que ver con el hecho de que su esposa acababa de comprarles un colchón nuevo, lo más cómodo que jamás había tenido el privilegio de dormir. Nada en absoluto. ¿Qué diablos está pasando con todos estos traficantes de mujer? Izuku miró desde detrás de una gran unidad de aire acondicionado en lo alto de un edificio, mirando al otro lado de la calle. Docenas de personas dedicadas a sus vidas caminaban debajo de él, una colorida mezcla heterogénea de humanidad en todas sus formas y tamaños. El mar de diferentes colores de cabello, quirks mutantes y algún héroe ocasional de bajo nivel, patrullando hacía que la calle pareciera estallar de energía y vida. Incluso ahora, en plena noche, las farolas brillaban intensamente. Y justo debajo de él, desapercibido para los demás, había un hombre de aspecto muy nervioso, hablando con alguien que parecía no haber superado nunca su fase emo de la escuela secundaria. Gabardina, guantes con púas, maquillaje de ojos negro oscuro, todo. O su Kirk hacía difícil notarlo, o era tan obvio que nadie sospechaba de él, escondiéndose a simple vista. Si fuera lo primero, entonces todo con lo que Izuku tendría que lidiar sería con su fuerza física. Si fuera lo último, entonces tendría que tener mucho cuidado de no enredarse con un Kirk potencialmente desconocido. El cliente era una amenaza mucho menor físicamente. El uso excesivo de gatillos, así como varias drogas más mundanas, habían dejado su cuerpo como una cáscara demacrada, su piel parecía estirada sobre los huesos en lugar de crecer sobre ellos. Las dos personas estaban mirando alrededor cerca de la entrada de uno de los sistemas de callejones de Mustafu, sin siquiera intentar evitar parecer sospechosos.
Cuando Izuku vio a una madre y un niño pasar junto a ellos sin siquiera tropezar, decidió que la teoría del Kirk era más probable. Asegurándose de que la máscara todavía estuviera ajustada a su rostro, Izuku se dejó caer sobre el tipo emo y le dio un puñetazo en el estómago antes de girarse detrás de él. Dejó escapar un jadeo estrangulado mientras arañaba desesperadamente el cuerpo de Izuku. Izuku lo envió al suelo con una patada en la parte posterior de las rodillas. En el momento en que cayó inconsciente, la gente en la calle pareció darse cuenta de la conmoción. Skeletor ya estaba corriendo cuando miró hacia arriba, era sorprendentemente rápido para alguien tan delgado. Izuku vio el brillo de una aguja hipodérmica y aceleró el paso. No necesitaba lidiar con un Kirk potenciado, sin importar cuán mundano fuera normalmente. Cuando dobló la esquina se detuvo en seco cuando vio al hombre parado con una aguja en el cuello. Eros. No puedes simplemente dejarme sola. Solo quiero sentirme bien. ¿Es eso mucho que pedir?, exclamó mientras se metía la aguja en el cuello y golpeaba el émbolo. Un Kirk poderoso es el mejor sentimiento del mundo. Mi armadura de hueso realmente puede protegerme. La piel del hombre comenzó a burbujear y moverse a medida que comenzaron a surgir crecimientos óseos por todo su cuerpo. Los que tenía en los brazos eran delgados y de aspecto afilado, mientras que el resto parecían más bien grandes verrugas blancas de hueso atravesando su piel. Su camisa se abrió cuando su pecho quedó encerrado en una enorme protuberancia ósea. Izuku tragó saliva. «Hey chico. ¿Quieres ayuda?». Izuku se estremeció cuando escuchó una voz encima de él. Con cuidado de no apartar la vista del hombre que se movía rápidamente, asintió. «Si lo estás ofreciendo, un extraño al azar». Izuku escuchó un crujido cuando el hombre saltó desde su posición hacia el callejón. El hombre tenía un traje oscuro con un pañuelo plateado alrededor del cuello, gafas amarillas que cubrían sus ojos y el comportamiento de alguien que había pasado demasiadas noches seguidas. «Chico, sabes que el vigilantismo es ilegal, ¿verdad? Más ilegal que usar trigger». Touché. Izuku escuchó la más leve sonrisa en la voz del héroe. «Te diré una cosa, si convenientemente no estás aquí cuando tenga que traer a este tipo, puedo decir que un héroe que no reconocí me ayudó. Suena bien para mí». Izuku adoptó una posición de lucha mientras el héroe hacía lo mismo. Skeletor huyó antes de apresurarse hacia ellos dos, balanceándose salvajemente. Sus golpes eran poderosos y sus espadas de hueso eran peligrosas, pero eran torpes y demasiado telegrafiadas. Ninguno de los dos tuvo problemas para esquivarlo, redirigiendo sus golpes hacia las paredes de los edificios o contenedores de basura. El hombre de la bufanda se enredó en una de sus piernas, haciéndolo tropezar. Izuku aprovechó esta oportunidad y golpeó con su pie la cabeza ahora blindada que caía hacia él. Cuando su pierna se conectó, un fuerte crujido resonó en el callejón. El dolor subió por el pie de Izuku como una corriente eléctrica y cayó al suelo gritando. El hombre de la bufanda dejó que su bufanda se aflojara antes de lanzarle un extremo al hombre esqueleto. Girando a su alrededor como una serpiente, con un movimiento de muñeca el drogadicto atrapado voló hacia atrás y con un segundo movimiento se estrelló contra el suelo frente al héroe. Un segundo después, le rodearon las muñecas con esposas supresoras de quirks y la pelea terminó. Aizawa miró al justiciero, después de asegurarse de que el agarre de su arma de captura sobre el usuario de Trigger aún fuera sólido. El pobre chico debió haberse roto el pie, a juzgar por el sonido. Actualmente estaba rodando por el suelo, sujetándose los lados de los pies. Ruidos dolorosos y reprimidos salieron de él mientras estabilizaba su pie. Hizo una mueca al ver la suela del zapato del niño, de la cual sobresalía una punta a lo largo de su dedo anular. Realmente no quería pensar en lo profundo que había penetrado en la carne del pie, o peor aún, en los huesos. Para su sorpresa, el niño sacó una especie de inyector antes de clavárselo en la pierna. Después de unos segundos, el niño dejó de retorcerse de dolor y levantó el pie para poder ver la planta. Ah, joder. Realmente no debería haber hecho esto con mis zapatillas para correr. Luego, antes de que pudiera hablar, el niño simplemente agarró la púa y la sacó. Aizawa se estremeció, esperando tener que llevar al niño al hospital.
pero para su sorpresa, apenas la punta de un dedo estaba ensangrentada, como si de alguna manera hubiera sido detenida por el hueso del pie. Confundido, miró al hombre esposado y solo ahora se dio cuenta de que el casco de hueso se había partido en dos por el impacto. Discúlpeme señor. ¿Por casualidad no tienes vendas? No me desangraré, pero prefiero no empaparme de sangre los calcetines y los zapatos. Aizawa se limitó a mirarlo. El justiciero, un niño que definitivamente ni siquiera estaba en la escuela secundaria, acababa de patear a un hombre con tanta fuerza que le partió un hueso, se sacó una punta de hueso de su propio pie y ahora le pedía con calma que le vendara. Señor? Preguntó de nuevo. Niño, ¿qué carajo? Fue todo lo que sacó. El niño ya se estaba quitando el zapato y el calcetín, dejando al descubierto la herida para examinarla. Aizawa había visto muchas puñaladas en su época como héroe, pero esta era extraña. Podía ver claramente la carne del pie del niño, como si los vasos sanguíneos hubieran decidido no sangrar. Seguramente todavía había sangre alrededor de la herida, pero la herida real era sorprendentemente clara. Oh, dijo el justiciero con sorpresa en su voz. Así que deja de sangrar. Tal vez el compuesto también acelera el proceso de curación. Luego miró hacia arriba. Quizás sabes cuánto tiempo tardan en sanar esas cosas sin una peculiaridad curativa. Aizawa suspiró exasperada. ¿Tienes un kit curativo? No. Entonces, ¿cómo diablos? Aizawa se llevó la mano a la cara y la arrastró con exasperación. Esta noche simplemente no era su noche. Normalmente, tardaría 1 o 2 semanas en llegar al estado en el que se encuentra actualmente, y la recuperación completa tardaría varios meses. Hombre. La voz no era el tono habitual de mierda, me lastimaron sino más bien uno de decepción. ¿Qué? Le gritó, un poco más duro de lo necesario, pero el niño ni siquiera reaccionó, más bien esperaba que le gritaran. ¿No te importaría pasarme la mochila detrás de ese contenedor de basura? A menos que tengas algunas vendas. Con un suspiro se levantó y buscó la mochila. Encontrar la cosa de color amarillo brillante fue una broma. Del mismo color que sus gafas, destacaba como un pulgar dolorido. Se sorprendió gratamente al encontrar una gran cantidad de suministros médicos en él, así como algún tipo de cinta adhesiva, era la misma que estaba usando el justiciero desconocido. Sabes que si fuera cualquier otro héroe estaría obligado a arrestarte, ¿verdad? No podrían hacerlo. Respondió con un bufido. ¿Y por qué no? Eres más duro que el niño promedio, pero aún no eres tan fuerte como la mayoría de los héroes que conozco. No he violado ninguna ley. Ergo, no me pueden arrestar. La sonrisa que tenía era audible incluso detrás de esa máscara kabuki de mierda. ¿De verdad? ¿Qué pasa con el uso de Kirk sin licencia? ¿Un Kirk de fuerza para dividir el casco, o un Kirk de durabilidad para evitar los resultados de patear un fragmento de hueso? No tengas ninguno de los dos. Todo lo que tengo es un emitter Kirk que en realidad no es de mucha utilidad en una pelea. Actualmente estaba revisando el contenido de la mochila, sacando lo que parecía una botella de spray antes de usarla en la herida. Aizawa prácticamente pudo ver cómo se cerró mientras juntaba los lados. Una pequeña gota de sangre salpicó la línea roja brillante donde debería haber estado. Y, después de limpiarlo con un paño desinfectante, incluso eso desapareció. Niño, señaló la botella, ¿dónde y cómo compro eso? Él resopló. No puedes. Al menos por ahora, todavía está en fase de prueba. Simplemente compré uno para mí cuando nadie estaba mirando. Sabes que acabas de admitir el robo, ¿verdad? Aizawa se quedó impasible. Se lo devolví. Solo necesitaba una muestra para descubrir de qué estaba hecho y poder hacer el mío propio. Aizawa podía oler una mentira, pero no estaba seguro de qué parte era una, así que simplemente volvió a lo habitual, que hacía que incluso sus alumnos admitieran todo lo que habían arruinado. Una mirada cruel. El niño se limitó a mirarlo con curiosidad. Lo siento, señor. Mi mejor amigo tiene una mirada más enojada que esa por defecto. Tendrás que esforzarte más. Bueno, eso no me dolió en absoluto. Debo estar perdiendo mi toque. Pensó para sí mismo. De cualquier manera, tienes que venir conmigo ahora. Es necesario revisar esa herida y necesitaré tu declaración.
Levantó las manos en un gesto de no preocuparse. No estás bajo arresto, solo tengo que decirles a tus padres que te encontré. Aizawa no podía ver el rostro del niño detrás de la máscara, pero notó que se tensó en el momento en que mencionó a los padres del niño. Realmente no quiero hacer eso. Simplemente voy a irme. Aizawa sopesó sus opciones. Podría luchar contra este niño, probablemente recibir una paliza si dijera la verdad acerca de no tener un kit de fuerza o durabilidad, y sacar de las calles a un traficante de drogas, consumidor y justiciero. Por otro lado, estaba cansado y este chico parecía un tipo bastante decente. Probablemente no asesinaría a nadie y Aizawa podría irse a la cama antes. Su insomnio triunfó. Solo, sal de aquí, chico. Una mirada confusa y una inclinación de cabeza fue su respuesta. Aizawa reprimió un bufido. Como un cachorro. Pensó, antes de levantarse. Continúa, niño. Ya tengo bastante que hacer sin tenerte vigilado, y con una herida como esa no deberías estar corriendo más. Bueno. Estuvo de acuerdo, antes de tomar un par de calcetines nuevos y su zapato golpeado. Se guardó el calcetín ensangrentado para que no quedara evidencia. Después de hacer las maletas, le entregó unas pastillas. No sé si funcionarán para ti, pero cuando mi mamá no puede dormir, los toma. Se metió uno en la boca. Solo para que sepas que no son venenosos. Aizawa miró el pequeño puñado de pastillas para dormir que tenía en la mano. Había probado muchos medicamentos para dormir diferentes a lo largo de su carrera como héroe y no los reconoció en absoluto. Cuando levantó la cabeza para hacerle otra pregunta al justiciero, se encontró solo. Aizawa rápidamente decidió que su patrulla nocturna había terminado y llamó a la policía para que recogieran al par de matones que había arrestado. Una hora más tarde terminó con los informes y estaba a punto de meterse en la cama. Después de recordar las pastillas decidió darles una oportunidad. En el peor de los casos, se volvería loco y, en el mejor de los casos, dormiría bien por la noche. Echar dos y lavarlos con agua antes de irse a la cama de verdad fue lo último que recordó antes de que la oscuridad lo alcanzara. Se sintió en paz. Sin pesadillas, sin despertares en mitad de la noche. Todo pareció escabullirse. Izuku saltaba por los tejados, la adrenalina y varios otros compuestos químicos bombeaban por sus venas. No solo había eliminado a un traficante y consumidor de drogas, sino que también había luchado junto a un héroe. Un héroe real y honesto con Terra. Izuku tenía tantas preguntas. Se preguntó cuál era el don de ese héroe. Se preguntó cuál era el nombre de su héroe. ¿Eran un héroe clandestino? Probablemente, basándose en la ruta de patrulla nocturna y el color tenue de su disfraz. Pero, de nuevo, hubo algunos Limelith héroes que también incorporaron esos elementos en sus imágenes. Sintió la pastilla para dormir que había tomado para tranquilizar al héroe tratando de ejercer sus efectos en su sistema. Intentar es la palabra clave. Las diversas glándulas de desintoxicación adheridas a su vaso e hígado significaban que los sedantes normalmente potentes tendrían tanto efecto como un vaso de leche tibia a la hora de ponerlo a dormir. Solo esperaba tomar solo uno o la mitad de uno a la vez. Habían funcionado de maravilla para sus compañeros de entrenamiento en el Palacio Imperial cuando no podían dormir, pero tomar demasiados significaba que se quedarían dormidos drásticamente. Agarrando un poste de luz y balanceándose alrededor de él como un gimnasta, Izuku se arrojó a través de la calle desierta. Ahora estaba a solo 1 o 2 kilómetros de su apartamento y tenía que asegurarse de volver a estar en la cama antes de que su madre despertara. Ana sería fácilmente sobornada con algo de cecina o algo similar, así que mientras no lo detectaran estaría bien. A pesar de que había estado asumiendo la personalidad de Kabuki durante un par de semanas, todavía se emocionaba mucho cada vez que salía a una caminata nocturna. Luchar contra villanos, mantener a la gente segura, era como si estuviera tomando una ventaja para convertirse en un héroe. Puede que no haya podido luchar junto a sus hermanos en Terra, pero mantener su rincón de Mustafu estuvo muy cerca en segundo lugar. Este era su barrio, estos eran sus compañeros y amigos. Y Trone te ayudará si decides causar problemas. En la pura oscuridad del sueño, Aizawa Shouta flotaba sobre un lecho de nubes. Nunca antes se había sentido así. Su sueño normal era irregular y estaba lleno de pesadillas.
Edificios derrumbándose, escombros y un chirrido impío. Cabello azul teñido de rojo. En cambio, no había nada. Por fin había llegado el dulce olvido. Ejército de reserva. Arriba. El más mínimo ruido lo agitaba, llamándolo desde muy lejos, haciendo eco en las paredes del cañón de su mente antes de desdibujarse en un ruido confuso. Él lo ignoró y permaneció en su nada. Ejército de reserva. OTA. Despertar. Una orden, reconocible pero absolutamente odiada por lo que implicaba. Las palabras eran más coherentes, los ecos más claros, pero todavía dormía demasiado bien. Incluso cuando sintió que la oscuridad del sueño se erosionaba hasta convertirse en la mancha de luces que se puede ver cuando se cierran los ojos para protegerse del sol, permaneció dormido. Shouta. Gira. Por Dios, despierta. Realmente no quiero usar mi Kirk, pero lo haré. La oscuridad se desvaneció por completo y Aizawa, con cansancio, obligó a abrir los ojos, solo para volver a cerrarlos de golpe. Una luz brillante brillaba directamente en su rostro y le pareció oír pájaros afuera. Oh, gracias a Dios, estás vivo. La voz de Isashi era tan fuerte como siempre. Aizawa gimió de disgusto y agarró una de sus almohadas. Con una habilidad que solo toda una vida adulta con Present Me como tu mejor amigo puede proporcionar, Aizawa empujó la almohada directamente en la boca abierta de Isashi. Arke. Isashi se sacó la almohada de la boca y escupió las pocas plumas que se habían adherido a su lengua. Shouta, tienes que levantarte. No, la voz de Aizawa estaba distorsionada por la niebla que solo un sueño verdaderamente profundo puede proporcionar. Déjame dormir. Sea lo que sea, no puede ser tan importante como para interrumpir una siesta. Déjame dormir, dice. Sho. Estuviste dormido durante casi 2 días completos. Nemuri y yo estábamos muy preocupados. 2 días. Aizawa se levantó de golpe en la cama y miró alrededor de la habitación. Efectivamente, había una fina capa de polvo y pelo de gato que parecía como si su hábito normal de limpiar todos los días hubiera sido interrumpido. El café que juraba que acababa de servir justo antes de acostarse en su habitual siesta de 15 minutos estaba helado. Abrió su teléfono y lo miró a la cara. Las bolsas de sus ojos habían desaparecido por completo y su piel parecía más saludable que en años. Joder, ese niño no estaba bromeando. Isashi arqueó una ceja puntiaguda. ¿Qué niño? Shouta, ¿de qué diablos estás hablando? Aizawa suspiró. Definitivamente estaría aquí por un tiempo. Micrófono, siéntate. Tengo una historia que contarte sobre anoche. Hace 2 noches.